Bueno, buenos días, tardes, noches. El tema que vamos a abordar en este video es diferencia de medidas para muestras relacionadas, para lo cual debemos recordar algunos criterios de evaluación para saber con qué prueba vamos a trabajar. Recordemos también que las pruebas de diferencia de medias deben respetarse ciertos criterios, entre los cuales pues está un criterio que debe haber siempre una condición preexperimental y una postexperimental y una intervención. Debemos también contar con que los datos sean de intervalo razón y el diseño del estudio pues debe ser intrasujeto, es decir, que las fases pre y post estén dadas para un mismo sujeto. Sí, el diseño esté pues como mencioné pues sea un diseño intrasujeto. Este ejemplo que traigo eh, es a un grupo de sujetos a los cuales se les aplica una evaluación, ¿sí?, sobre un curso en una primera instancia, ¿sí?, y luego después de una intervención se obtienen pues otros datos y pues lo que otros datos de la misma evaluación, es decir, se aplica la misma evaluación en dos instancias después de una intervención, y lo que queremos ver es si realmente hay una diferencia entre la primera fase preexperimental o preexploratoria y la segunda preexploratoria. Bueno, para empezar debemos tener en cuenta que para la diferencia de medias siempre debemos eh, analizar analizar si los datos se comportan normalmente para determinar el tipo de prueba que vamos a utilizar, si es Theo Student o Wilcoxon. Para el caso de que se cumplieran los criterios para las pruebas paramétricas, que son el criterio de normalidad, de igualdad de varianza y intervalo de razón, utilizaremos T-Student. En caso de que no se cumpla el criterio de normalidad, utilizaríamos Wilcoxon, que es no paramétrica. Bueno, pues empezaremos analizando los datos. Entonces vamos al menú de tareas, a la barra de tareas, no sé, vamos a analizar estadísticos descriptivos, vamos a explorar. Bueno, yo desmarco estas casillas porque ya lo había hecho antes, entonces a ustedes les aparecerá así, tal cual está. Y pasamos a la derecha a la lista de dependientes, las variables numéricas 1 y la 2. ¿Por qué ambas? ¿Por qué pasamos ambas? Pues porque queremos realmente saber si se cumple el criterio, ¿sí?, o si hay una distribución normal de los datos para ambos casos. Es necesario siempre que haya distribución para ambos casos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a gráficos. Si esta casilla no está marcada, gráficos de normalidad con pruebas, la marcamos, damos continuar y damos a aceptar. Aquí se despliega en la ventana de los resultados, aparecen algunos estadísticos descriptivos pues que no son de relevancia para este caso. Sin embargo, pues puede que la media sea de interés también, como la varianza, ¿sí? Sin embargo, bueno, lo importante aquí es ir al cuadro de diálogo de las pruebas de normalidad. Y como se me olvidó de mencionar también que para saber qué tipo de prueba de normalidad utilizo, si Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov, pues debo saber si mi muestra es mayor o menor a 50 datos. En el caso de que mi muestra sea menor de 50, utilizaremos Shapiro-Wilk. En caso contrario, utilizaríamos Kolmogorov-Smirnov. En este caso específico, pues tenemos 23 sujetos, ¿sí?, en la muestra. Por ende, pues utilizamos Shapiro-Wilk o analizamos la prueba de normalidad a partir de esta prueba. Entonces, bueno, la hipótesis de la prueba de normalidad establece que hay que hay una distribución normal, ¿sí?, en los datos. Eso establece la hipótesis nula. Y pues nosotros
estableciendo una significancia de 0,05, ¿sí? Y dándonos cuenta pues que el valor P para la prueba Shapiro-Wilk es mayor que ese valor de significancia de 0,05. Entonces aceptamos la hipótesis nula, que establece normalidad o establece una distribución normal para, pues aquí como vemos, para ambos casos. Entonces se cumple el criterio de normalidad para ambos casos. Entonces, bueno, ya teniendo en claro esto, ¿sí? Sabiendo que se cumple el criterio de normalidad, y bueno, también tenemos que contar con ese, como creo que ya mencioné antes, contar con el criterio de normalidad, que se cumpla, contar también con que los datos sean o estén dados en una medida de intervalo o razón, y que haya igualdad de varianzas. Podríamos utilizar la prueba T para muestras relacionadas. Bueno, ¿y por qué no analizamos la igualdad de varianzas? ¿Por qué no pues hacemos algún estadístico de prueba para analizar la igualdad de varianzas? Pues en el caso de las muestras relacionadas, como se trabaja bajo o se trabajan las dos fases preexploratoria y postexploratoria bajo o con un mismo grupo y con un mismo sujeto, entonces se supone o se obvia que pues siempre va a haber igualdad de varianzas al trabajar siempre con los mismos sujetos. Entonces en ese caso ya podríamos decir que se cumplen con los tres criterios para utilizar la prueba T de muestras relacionadas. Se cumplen los criterios de las pruebas paramétricas. Bueno, entonces vamos a analizar para, pues aquí lo que vamos a hacer es determinar si hay una diferencia entre la evaluación 1 y la evaluación 2 después de la intervención. O sea que vamos a comparar medias, vamos a prueba T para muestras relacionadas, como mencioné. Aquí en este cuadro pues lo van a encontrar así, tal cual está. Y pues en mi caso pondré la variable numérica de la evaluación 2 como variable 1 en las variables emparejadas, y la variable numérica de la fase preexploratoria como variable 2 en las variables emparejadas, porque pues lo hago así para evitar pues valores negativos. Sin embargo, si lo hicieran al contrario, no arrojaría realmente ninguna diferencia. Podrían hacerlo bien al contrario. Bueno, vamos a aceptar. Vamos al cuadro de diálogo de la prueba T. Aquí en estadísticas de muestras emparejadas podemos ver otra vez pues la media, ¿sí?, de los dos casos en la evaluación 2 y en la evaluación 1, y podemos darnos cuenta o suponer, simplemente observando, que sí, realmente sí hay una diferencia, ¿sí?, entre una evaluación y la otra. Bueno, en este cuadro de diálogo, pues una prueba de muestras emparejadas, y lo que miramos es el valor de P, el valor de significancia. En este caso fue 0, 0, 0, 0. Y sabiendo que la prueba de diferencia de medias establece que si el valor P, o sea, el valor de la prueba T, ¿sí?, porque es... No, bueno, no sé, creo que no. Bueno, si el valor de significancia, el valor P, es menor que 0,5, en este caso lo es, la hipótesis nula, que establece igualdad entre las medias, se rechaza. Entonces, pues en este caso, como vemos, pues el valor P de significancia es menor que 0,5. Por ende, pues no hay igualdad, ¿sí?, entre las medias. Entonces, en este caso, aceptamos la hipótesis alterna y decimos que hay diferencias estadísticamente significativas entre la evaluación 1 y la evaluación 2 después de una intervención, ¿sí?,
para los casos de la evaluación 1 y la evaluación 2. Bueno, pues creo que eso es lo más relevante para la diferencia de medias para muestras relacionadas. Espero les haya quedado un poco claro y ya, gracias. Adiós.